Queridos hermanos y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Este es el programa, nuestro programa Charlas de Café con Biblia. Estamos en el episodio número 45 ya. ¿Cómo pasa el tiempo? 7 episodios más y estaremos cumpliendo un año al aire, cada semana publicando los días jueves. Normalmente, nuestro amado pastor y confitrión Jaime lo hace muy disciplinadamente los jueves. A veces yo publico viernes, a veces me he atrasado, tenía algún viaje por ahí, pero tratamos de mantener ese ritmo, ese intervalo, y ustedes entre jueves y viernes, jueves, ya en la noche van a poder ver en algunos canales, en el Facebook de Jaime, este programa. Hemos estado hablando acerca de cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas. Ya van 4 programas que hemos hablado de eso. Este es nuestro quinto programa. Y bueno, todo apunta a que vamos a cerrar hoy, pero a ver, vamos a ver cómo se da la charla. Jaimito, te doy la bienvenida, hermano querido. Como siempre, una gran alegría, un privilegio compartir contigo en esta charla y tratando siempre de edificar a los hermanos. Seguimos hablando sobre cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas. Contigo, hermano querido, muy buenos días. Bendiciones. Muy buenos días, Luchito. Un saludo a toda nuestra audiencia. Agradecidos a Dios de poder tener otra vez este tiempo para Bueno, edificarnos mutuamente, Luchito, pero también para compartir nuestras charlas con las personas que forman parte de nuestra influencia. Luchito, estamos hablando de un tema importante, un tema que tal vez es muy relevante en situaciones como las que nos toca atravesar como Bolivia, ¿no? Acá en Bolivia, sin ánimo de meternos en temas políticos, la situación se pone un poco crítica en nuestro país y esto está afectando a muchas personas, muchos hermanos en el cuerpo de Cristo de alguna manera están siendo afectados por situaciones exigentes a nivel financiero, a nivel económico. Y Luchito, es acá donde nosotros necesitamos impartir esta enseñanza, ¿no? El tema de ser fortalecidos lo hemos tocado desde varios ángulos, es nuestro quinto tema. Estábamos hablando en el último programa acerca de ser fortalecidos en la fe. Abraham dijo, no dudó por incredulidad de la palabra de Dios, leíamos un poquito sobre Romanos 4. No dudó por incredulidad de la palabra de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y claro, aterrizamos un poco en el tema de la fe, ¿no? Porque nos fortalecemos en la fe. Sin embargo, Luchito, creo que hoy día es importante que nosotros toquemos un tema que está de alguna manera implícito en un verso que hemos leído desde el principio, ¿no? bueno, Seguramente vamos a hablar sobre la fe, pero hoy día yo quiero leer este verso 10 de Efesios 6. Efesios 6:10 dice lo siguiente, lo hemos leído desde el principio de este ciclo de charlas acerca de ser fortalecidos, y dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay dos cosas acá. En primer lugar, fortalecernos en el Señor, fortalecernos en nuestro Señor Jesucristo. Fortalecernos en Él implica algo. Pero hay una segunda idea, Luchito, en este verso. Dice, fortaleceos en el Señor, y la segunda idea, en el poder de su fuerza. A mí me llama mucho la atención cuando escucho o cuando leo esta palabra poder en muchos pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando leo la palabra poder, como está acá, dice fortaleceos en el Señor. Seguramente fortalecerse en el Señor es fortalecernos en la palabra, fortalecer nuestra fe. Pero cuando dice en el poder de su fuerza, Luchito, yo veo una referencia implícita al Espíritu Santo, ¿no? ujú. Es decir, me tengo que fortalecer en el Señor, tal vez vamos a seguir hablando sobre eso en un siguiente programa, pero cuando dice en el poder de su fuerza, yo automáticamente veo una referencia al Espíritu Santo. Voy a retroceder un poquito y con esto te voy a dar la palabra, Luchito. Voy a retroceder en la misma carta a los Efesios, al capítulo 3, ¿no? En el capítulo 3 de la carta a los Efesios, como tú mencionaste en uno de los programas anteriores, está consignada una oración de Pablo.
capítulo 3, versos, desde el verso 14 para adelante, está consignada una oración de Pablo. Hay varias oraciones de Pablo. Hay dos oraciones de Pablo en Efesios. Esta es una de ellas. Hay otra oración de Pablo en Colosenses. Pero en esta oración, Pablo dice lo siguiente. Lo voy a leer este pasaje. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Y aquí está el verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Otra vez, la palabra poder. Esa palabra que me llama la atención cuando yo leo algunos pasajes del Nuevo Testamento, principalmente las cartas de Pablo, ¿no? En Efesios 6 decía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y acá Pablo ora para que os dé, dice es la oración de Pablo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Otra vez la palabra poder en el hombre interior por su espíritu, ¿no? La palabra poder para mí no solamente hace referencia al Espíritu Santo, sino que en sentido general yo la veo haciendo referencia a la unción, ¿no? Una unción que es el mismo Espíritu Santo que nos fortalece. Pero quiero leer un poquito los siguientes versos de este capítulo 3 de Efesios. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y aquí hay una frase muy sugestiva, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Dos pasajes en Efesios que nos hablan de ser fortalecidos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, y termina este pasaje de Efesios 3 hablando de para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Luchito, veo implícitas varias referencias al Espíritu Santo. ¿Qué puedes decirnos tú, querido hermano, acerca de esto, de ser fortalecidos en el poder de Dios, en el poder de su fuerza, y más cuando la Biblia nos habla de que seamos llenos de toda la plenitud de Dios? Yo sé que es un tema que como a mí te apasiona, a ti, Luchito, así que creo que podemos fluir con este tema del Espíritu Santo. Amén. Contigo. Amén. Gracias, hermano. A ver, el tema que hemos estado abarcando ya en cuatro entregas, esta es la quinta, es cómo nos fortalecemos en medio de las pruebas. Y esta fortaleza es una referencia directa o implícita. En realidad no estamos hablando de ir al gimnasio a hacer pesas, de sacar buenos bíceps físicamente, estamos hablando de fortaleza interior. Estamos hablando de fortaleza espiritual y también en el alma, en el área de nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, cómo enfrentamos cuando viene temor, qué hacemos, cómo reaccionamos, cómo resistimos el temor, cómo decidimos caminar por fe o creer, continuar, perseverar en la fe, qué sé yo. Pues obviamente está hablando de fortaleza interior y hemos de entender que como cristianos nosotros cuando nacemos de nuevo venimos a ser habitados por el Espíritu Santo. No solo nos visita, sino que entra en nosotros, entra en nuestro ser y se une a nuestro espíritu e imparte la vida de Dios a nuestro espíritu, de tal manera que se cumple lo que dice la Escritura en Corintios, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso es que yo hace años cuando entendí esto dejé de cantar No te alejes de mí, no me dejes, quiero acercarme más a ti y ese tipo de canciones que son lindas, canciones cristianas muy romanticonas, pero que no son bíblicas. El que se No une al son Señor inspiradas. es con Él. Aleluya. Si yo estoy unido al Señor, ¿dónde más cerca puedo estar? Ahora,
No todo el tiempo estoy consciente de esa mi cercanía y esa comunión con el Espíritu, eso es un hecho. Y más cuando hay problemas, cuando hay situaciones, cuando se levanta temor, uno pues empieza a caminar como hombre natural a veces, ¿no? Como ser natural sin Dios, sin esperanza, sin promesas, sin fe, sin nada. Pero nuestra posición legal como hijos de Dios es sentados juntamente con Cristo a la derecha de Dios Padre, compartiendo ese lugar de privilegio sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre toda hueste espiritual, sobre todo gobernador de las tinieblas, sobre todo nombre que se nombra, como dice en Efesios 1 también. Entonces, obviamente, hay un nexo que la palabra lo infiere, pero cuando profundizamos en el sentido común, con una interpretación bíblica, entendemos que es la fortaleza del Espíritu Santo que nos fortalece a nosotros. En otras palabras, la fortaleza de Dios se genera desde nuestro propio interior, por el Espíritu Santo que ya habita en nosotros. La unción de Dios comienza a operar en nosotros, Pablo le dice a Timoteo, aviva el don que te ha sido dado, el don del Espíritu que te ha sido dado por imposición de manos, ¿no? Cuando él fue preparado al ministerio, se le impusieron manos y hubo imparticiones espirituales sobre él, activaciones podemos llamar. Ahora, no quiero sonar muy místico porque hay quienes en ciertas expresiones respetables del cuerpo de Cristo tratan de mistificar las cosas demasiado exageradamente, pero no podemos negar que la fortaleza del Espíritu es real y es algo que no apela ni siquiera a nuestros sentimientos, a nuestras sensaciones o a cómo nos sentimos corporalmente. Es algo interior y tiene que ver con una obra específica del Espíritu Santo en nuestro interior. Pablo le dice a Timoteo, tomando esto, dice, aviva el fuego del don de Dios. Y no le dice, ora a Dios que lo avive. Es muy interesante. No dice, tienes que avivar, tienes que orar a Dios. Él dice, aviva el fuego. En otras palabras, es como cuando uno está preparando una parrillada y se no quiere encender el carbón, uno usa un abanico, un secador, ahora que hay aparatos hasta específicos, ¿no? Hay un fuelle en los tiempos antiguos para avivar el don. ¿Cómo avivamos el don? ¿Cómo nos fortalecemos espiritualmente? Caminando en obediencia a la palabra, haciéndonos conscientes cada vez más y más de Dios en nosotros y creo yo también orando en el Espíritu, orando en otras lenguas. Y ahí aterrizamos al trasfondo del cual tanto tú y yo nos sentimos tan honrados porque somos pentecostales. Sí. Creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en la experiencia bíblica del bautismo del Espíritu Santo, que tiene la evidencia física de tener la capacidad por inspiración del Espíritu de hablar en otras lenguas. Y lo digo, Benito, con todo el mundo, y no me avergüenzo de esto, porque ha venido una onda muy fuerte entre varios ministerios a nivel mundial y están llegando a Latinoamérica, ministerios que tienen más un sesgo calvinista de doctrina reformada, nada contra la reforma, todo a favor, obviamente es nuestro origen también, pero en medio de esos círculos, si uno dice que en lenguas, ya uno lo tratan de hereje, de pecador, del evangelio de la prosperidad, o sea, todo lo peor, ¿no? Y no, o sea, el cristianismo, hermanos, va mucho más allá de ser un ejercicio simplemente intelectual o basado en la razón humana, el entendimiento humano. Hay cosas del espíritu que nos afectan. De hecho, el nuevo nacimiento es un milagro espiritual. No se puede explicar intelectualmente, o sea, no se siente intelectualmente, pero es un hecho real. Entonces, si Dios comienza su obra en nosotros respecto de la salvación en el Espíritu, no va a continuar realizándola en el Espíritu y a partir de esa relación vital, esa unión vital que tenemos con Cristo en nuestro Espíritu, fortalecernos espiritualmente, ayudarnos a hacernos conscientes del mundo espiritual, darnos discernimiento, a enseñarnos y facultarnos para nosotros operar en los dones del Espíritu o manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces es espiritual, tiene que ser espiritual. Y mucho de eso tiene que ver con orar en otras lenguas. Y quiero abrir mi Biblia, está un
quiero usar este verso primero en Primera Corintios capítulo 14. Primera Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque Pablo está hablando en el capítulo 14 de Primera Corintios acerca de el lenguaje personal, privado de oración para edificación personal, la evidencia del hablar en otras lenguas como evidencia del bautismo del Espíritu Santo y el don de géneros de lenguas acompañado del don de interpretación de lenguas, que en el resultado es igual que la profecía. No vamos a profundizar mucho en eso, pero ¿cuál es el punto? Hemos de orar si nosotros hemos recibido la plenitud del Espíritu Santo, que se entiende como la promesa del Padre, como el bautismo del Espíritu Santo, una segunda experiencia que sigue a la salvación, donde somos llenos del poder de Dios. En la primera fuimos regenerados, sellados por el Espíritu, pero en la segunda somos llenados del poder y la plenitud del Espíritu. Dice Primera Corintios 14, 2, porque el que habla en lenguas, está hablando de lenguas bajo inspiración del Espíritu Santo, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y en el verso 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y ahí es el contraste entre lenguas como lenguaje privado de oración y don de lenguas que ha de ser interpretado para edificar a la iglesia. Son cosas diferentes. A veces los hermanos dicen, no, yo no hablo en lenguas porque yo no tengo ese don. Y no entienden que el hablar en lenguas tiene diferentes maneras de ser entendidos o usos. Y no es todo el rato como don. Pero eso lo hablaremos en otra charla. Sin embargo, me quedo con esto. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica porque habla a Dios, porque por el Espíritu habla misterios. Uno está hablando muchas veces las soluciones que no ven lo natural, que no ven en el ámbito de la mente de uno, pero en el Espíritu Santo sí sabe. Nosotros tenemos una conexión vital con Dios, hermanos. Y muchos cristianos, para vergüenza nuestra lo digo en general, no hacemos uso, no tomamos ventaja del hecho de que somos personas sobrenaturales, en el sentido de que somos regenerados por el Espíritu Santo y somos habitados por el Espíritu Santo de Dios. No somos meros hombres, meras mujeres naturales en este mundo. Somos hijos de Dios y somos habitación del Espíritu de Dios. Contigo, Jaimito. Gracias, Luchito. Bueno, has puesto las cosas en su perspectiva correcta, Luchito. Cuando yo de alguna manera leí los pasajes donde se habla sobre el poder de Dios, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, y en este pasaje que dice que Pablo ora para que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, Yeah. has puesto las cosas en su perspectiva correcta. Estamos hablando del Espíritu Santo y estamos hablando de un recurso sobrenatural que nosotros tenemos para ser fortalecidos desde adentro, que es la oración en lenguas, la oración en el Espíritu. Y obviamente cuando queremos nosotros hablar sobre ser fortalecidos, no podemos dejar de tocar este tema. Quiero enfatizar algunas ideas que tú has puesto sobre la mesa, Luchito. El nuevo nacimiento, decías tú, es algo espiritual. El nuevo nacimiento es una experiencia sobrenatural, ¿no? Es algo sobrenatural. El nuevo nacimiento se puede considerar como el más grande milagro que una persona pueda experimentar en su vida, ¿no? Amén. Es el más grande milagro. ¿Por qué hablo de milagro? Porque es una experiencia sobrenatural. ¿Qué hace Dios en el nuevo nacimiento? Nos hace de nuevo en nuestro espíritu. El nuevo nacimiento es la recreación del espíritu humano, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos a Pablo hablando sobre el nuevo nacimiento, para Pablo el nuevo nacimiento es la muerte del antiguo hombre y el nacimiento, ¿no? O la resurrección del nuevo hombre, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos Romanos 6, vemos esa idea de Pablo. Es Dios haciendo algo, es Dios haciendo algo. A mí me llama la atención que en Ezequiel 36 tenemos tal vez en toda la Biblia la mejor descripción de lo que es el nuevo nacimiento.
Voy a ir allá, aunque me conozco de memoria esos pasajes, pero no está de más que vaya a la Biblia, porque hay algunas ideas importantes que Ezequiel 36 tiene que hablar sobre el nuevo nacimiento. Ezequiel 36 dice lo siguiente. ¿Qué Voy a leer verso? desde el verso 25. Ezequiel 36 25 dice lo siguiente. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Ahí está hablando seguramente con toda probabilidad del agua de la regeneración, de la que más adelante Pablo va a hablar a Tito, cuando le escribe a Tito. Pero el verso 26 y 27 quiero enfatizarlo porque necesitamos entender qué es en realidad, cómo opera el nuevo nacimiento, qué es el nuevo nacimiento. El verso 26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Aquí la Biblia, eh, por medio de Ezequiel, está hablando del nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Recuerdo que cuando estábamos en una noche allá en Cochabamba, Luchito, hablamos hasta largas horas de la noche sobre estos temas, ¿no? Hermano. Y citamos, y citamos este pasaje. No quiero volver a reproducir esa charla tan extensa que hemos tenido, pero lo que yo estoy viendo en este verso 26 es que Dios, en la Biblia está hablando sobre el nuevo nacimiento. Pondré espíritu nuevo, os daré corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Creo que son tres ideas que hacen referencia al nuevo nacimiento. Dios en el nuevo nacimiento quita algo y pone algo. Dios lo hace. Es sobrenatural. No es Amén. natural. Dios lo hace, es un milagro. Quita la antigua naturaleza de pecado, la antigua naturaleza de muerte espiritual. Eso está tipificado o está referido por el corazón de piedra, lo quita, quita la antigua naturaleza y pone un espíritu nuevo. Sobrenatural, es algo sobrenatural y es el mayor milagro que puede experimentar un creyente. Pero la pregunta es, ¿solo eso es el nuevo nacimiento? ¿Qué pasa con el siguiente verso? El siguiente verso dice, Ahí. sí, un poquito te has desenfocado. El siguiente verso dice, y pondré dentro de vosotros, aparte de hacernos de nuevo, ¿no? Aparte de quitar la antigua naturaleza y poner un espíritu nuevo, aparte de recrear nuestro espíritu, ¿qué más es el nuevo nacimiento? El verso 27 lo dice. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, está escrito con mayúscula, ¿no? Está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, ¿no? Es decir, que el nuevo nacimiento no solamente es la recreación del espíritu humano, sino que viene acompañado de una manera sobrenatural, también sobrenatural, de la morada de Dios en nosotros. Dios vive en nosotros en la persona del Espíritu Santo, ¿no? Esto es importante recalcar. ¿Por qué estamos hablando de la plenitud de Dios o de ser llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué estamos hablando de la oración en lenguas? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿no? Pero esa primera experiencia del nuevo nacimiento tiene que ser, según el plan perfecto de Dios, tiene que ser complementado con una segunda experiencia que tiene que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Todos los hermanos que nos están escuchando tienen que tener claro algo. No todos los hermanos que nos están escuchando seguramente han sido bautizados en el Espíritu Santo, Luchito. Por eso es que es tan importante explicar un poquito estas verdades. Amén. No todos los hermanos que nos están escuchando han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero si son hermanos, si han nacido de nuevo, sí tienen el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos, ¿no?
¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento es eso, Dios recrea nuestro espíritu, pero además está acompañado de la morada de Dios por su espíritu en nosotros. Entonces, de repente muchos hermanos que nos están escuchando y están ya escuchando que estamos tocando el tema de orar en lenguas, muchos cristianos, muchos creyentes que nos están escuchando, de repente empiezan a tener algún conflicto. Van a hablar. Y a mí me ha pasado, Luchito. Cuando yo empiezo a hablar del tema de orar en lengua, ser edificados orando en el Espíritu, en muchos hermanos veo en sus ojitos un signo de interrogación. ¿De qué está hablando? ¿No? O sea, yo todavía no tengo esa experiencia. Y, Luchito, es importante que nosotros podamos, tú lo has dicho, yo nada más estoy enfatizando, tú lo has dicho en tu intervención, el ser llenos del Espíritu Santo es una experiencia. Muchas veces va acompañada a la salvación, pero muchas veces es una segunda experiencia en los creyentes. Hay pasajes en la Escritura en que hay creyentes que se salvan y son llenos del Espíritu Santo ese mismo rato. Pero hay otras pasajes en la Escritura que nos muestran que el ser llenos del Espíritu Santo para muchos creyentes se convierte en una segunda experiencia, ¿no? Aparte del nuevo nacimiento. Para mí, cuando hablo de estos temas, me interesa también traer consolación a las personas que tal vez todavía no han sido bautizadas en el Espíritu Santo. Y de repente nos están escuchando y dicen, entonces algo me falta. Algo me falta porque yo todavía no he sido bautizado en el Espíritu Santo, yo no oro en lenguas, entonces algo me falta. ¿Sabes cuál es uno digamos, de los temores que tienen muchos creyentes que todavía no hablan en lenguas, que piensan que algo les falta en su salvación, Luchito, ¿no? O sea, he nacido de nuevo, pero todavía no he sido bautizado en el Espíritu Santo. Algo me falta para ser salvo. Yo quiero consolar a todos mis hermanos, porque todos mis hermanos, cualquier persona que ha nacido de nuevo, tiene toda la salvación que está disponible la tiene. Es Amén. decir, eres salvo, hermano, si tú has nacido de nuevo, pero todavía no oras en lenguas, todavía no has sido bautizado en el Espíritu Santo, tranquilo, hermano, tienes toda la salvación. Tienes toda la salvación, tienes el Espíritu Santo viviendo dentro de ti. El Espíritu Santo son las arras, es la garantía de que en tu redención, cuando el Señor venga, tú te vas a ir con el Señor. Pero necesitamos hablar para este grupo de personas, Luchito, cuando las personas todavía no han sido bautizadas en el Espíritu Santo. ¿Cómo les podemos explicar a estos hermanos amados, hermanas y hermanos amadas? ¿Cómo les podemos explicar acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Yo quiero pasarte la palabra, pero para pasarte la palabra quiero citar Hechos 1:9 o 1:8 creo que es, Hechos 1:8 creo que es. Cuando el Señor Jesús estaba hablando después de resucitado, el Señor Jesús estaba hablando con sus discípulos, ¿no? Y les estaba diciendo, no se vayan de Jerusalén. Después el Señor resucitado, dice la Biblia que por 40 días les habló del reino de Dios. Y en Hechos está registrado unas palabras de Jesús que les dice, no se vayan de Jerusalén Hasta. hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Estoy citando lo que dice la última parte de Lucas. La última parte de Lucas coincide con la primera parte de Hechos, el autor es el mismo, es Lucas. ¿Cómo lo dice en Hechos? ¿No? En Lucas dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. La palabra poder, un poquito tengo esa palabra en mi mente rondándome, la palabra poder. No se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos, ¿cómo lo dice? Es el mismo autor, ¿no? Le hacen una pregunta, ¿cuándo vas a restaurar el reino de Israel? Y Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el verso 8 dice, pero recibiréis poder. Otra vez la palabra poder, Luchito. Aleluya. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
ya está lo último de la tierra. Luchito, un poquito poner sobre la mesa el tema del nuevo nacimiento. Es una experiencia sobrenatural, viene acompañada de la morada del Espíritu Santo en nuestro espíritu, pero para muchos hermanos el ser llenos del Espíritu Santo puede representar una segunda experiencia después de la salvación. Luchito, ¿qué puedes decirnos con respecto a esto? Y yo me atrevo a decir, hermano, un poquito, de manera un poco más radical, no solo puede representar, sino que es una segunda experiencia. Es una segunda experiencia. O sea, a ¿Ya? ver, me gusta cómo lo dices. Hermanos queridos, si tú has nacido de nuevo, tú eres salvo, tú eres plena y completamente salvo. Si tú has creído en tu corazón y has confesado a Jesús, tú has confesado a Jesús como el Señor de tu vida y has creído en tu corazón que Dios levantó a los muertos. Si esta acción ha sido acompañada de arrepentimiento genuino y el reconocimiento de que tú necesitas un Salvador y tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ese momento tú eres perdonado de tus pecados y vienes luego a ser habitado, eres lavado por la sangre de Jesús, que te limpia de todo pecado, y vienes a ser habitado por el Espíritu Santo, que imparte la vida de Dios en tu espíritu. Vienes a ser una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Ese es el nuevo nacimiento. Sin embargo, sin embargo, como esta es doctrina pentecostal y no me avergüenzo de decirla y yo puedo hablar de esto con quien sea, porque hay gente que no entiende, pero la Biblia indica que hay una segunda experiencia que es el bautismo del Espíritu Santo, que no tiene que ver con la salvación, porque la salvación ya fue dada el momento que nacemos de nuevo y que recibimos el Espíritu Santo. Vuelvo a decir, si tú no oras en lenguas, igual el Espíritu Santo mora en ti, o sea, si tú has nacido de nuevo, tú no podrías ser regenerado ni haber nacido de nuevo, regenerado en tu espíritu, si no fuera el Espíritu Santo quien obra en tu vida. Entonces tú tienes el Espíritu Santo. Y es bueno aclararlo, Jaimito, porque hay sectores pentecostales extremos también, ¿no? Que el legalismo lo encontramos en todo lado, ¿no? No oras en lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Ahí estamos dañando, no dañando, pero estamos lastimando a varios hermanos del cuerpo de Cristo. Si no oras en lenguas, no oras en lenguas. No significa que nos Claro. salvo. Y lo repetimos, o sea, la Biblia separa las cosas. Sin embargo, hay una segunda experiencia que tiene que ver con el revestimiento de la plenitud del Espíritu Santo. Es cuando recibimos el poder del Espíritu Santo y somos capacitados por el Espíritu para ser testigos de Cristo. Y tú lo dijiste muy bien. En Lucas habla acerca de la investidura de poder. En Lucas 4, en Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Esta promesa del Padre está en Lucas 24. Y ese es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esto viene de más allá. Algún momento Juan el Bautista dice, yo os bautizo con agua, pero viene aquel que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aquel del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado, inclusive dice. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Está hablando del bautismo pentecostal. Ahora, no quiero entrar en la parte del fuego porque a veces para los pentecostales nos encanta ver la llamita del Espíritu, Hechos 2:1 al 4 y todo bien, pero hay un contexto también en eso donde habla sobre juicio, porque fuego también es juicio. Juicio y también una acción directa de Dios que purifica, pero eso es otra cosa. Entonces, damos cuidado para que no se nos diga lo que no somos o que creemos de manera diferente. Sin embargo, como tú bien lo has dicho también, Benito, la pregunta de ahí fue, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa es una pregunta de implicación escatológica en Hechos capítulo 1, verso 6. O sea, ya eres el Mesías, has muerto, has resucitado al tercer día, y ahora ¿qué más, no? O sea, ya vas a establecer el reino mesiánico de 1000 años, estaba profetizando en el Antiguo Testamento, pero Jesús no habla de eso. Jesús habla y dice, nos toca a nosotros saber las sazones, saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahí está hablando sobre recibir
capacidad milagrosa. Esa palabra poder es la palabra griega dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, de ahí viene la palabra dínamo, y conlleva la idea de poder inherente, poder que se hace parte de uno y es un poder milagroso. Ahora, es interesante porque Jesús habla del bautismo del Espíritu Santo, recibir este poder para ser testigos eficaces de Cristo. Y el contexto de esto y cómo se presenta esto, porque el idioma español y los idiomas de la tierra, salvo griego, hebreo, griego y hebreo son muy ricos en sentido y en significación y acepciones muchas veces muy variadas de una sola palabra. El contexto y la idea de esto en realidad tiene que ver con ustedes van a ser capaces de ser testigos míos presentando defensa ante las autoridades cuando sean acusados acerca de su fe. Y Jesús lo dijo antes, los llevarán delante de las autoridades, no tengan miedo, abran la boca, el Padre va a abrir, ¿no? Dios va a llenar la boca con las palabras y todo eso. Es el mismo contexto. Uno dice, soy muy tímido, me da vergüenza hablar, me da vergüenza testificar. Lo que necesitas es más evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Necesitas Espíritu Santo, aleluya. Y ese poder era poder para ser testigos de Cristo en un mundo contrario a la fe, que iba a perseguir, iba a aborrecer, ya había aborrecido a Cristo, e iba a aborrecer de igual manera a los discípulos de Cristo, a los seguidores de Cristo. Y Jesús lo dice, al maestro han perseguido, ustedes no los van a perseguir, a mí me han perseguido, ¿no? Él dice, ¿no? A mí me han perseguido, ustedes los van a perseguir. Ahora es interesante, 11 días después, trazando la línea de tiempo, porque no es más, son 11 días después, la celebración de la Pascua, el cálculo de 40 días, Jesús enseñando acerca del reino de Dios, habiendo resucitado al tercer día, el Cristo resucitado enseñando, luego da la promesa y dice, no se vayan de Jerusalén hasta ser investidos de poder de lo alto. A él le interesaba eso, porque se entendía que ellos iban a empezar a hacer las obras de Jesús, iban a empezar a desarrollar el libro de Hechos, a hacer la continuación de las obras de Jesús, a predicar este mensaje, pero ellos necesitaban poder. Ahora, verso 1, Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Gloria a Dios, esta es la segunda experiencia. Y uno dice, pero ¿dónde nacieron de nuevo? Hay gente que piensa que en esta misma ocasión ellos nacieron de nuevo, pero yo creo que ellos nacieron de nuevo en el relato de Jesús resucitado, cuando se aparece por primera vez en el lugar donde ellos están escondidos, bien cerrada la puerta por temor a los judaizantes y a los romanos, que habían matado a Jesús. Jesús resucita y se aparece, después de haber resucitado, en medio de esa sala y les dice, paz a vosotros, y ahí les dice, recibid el Espíritu. Y sopla sobre ellos. Juan 20. Juan 20, exacto. Creo que es 20 o es 21, creo que es 20. ¿No ve? Y sopla. Y los estudiosos de ese verso dicen que el recibir el Espíritu está en una voz imperativa en el griego. No es, mira, hermanito, aquí está, si quieres saber, chequea, recibirlo si te gusta. No, es recibe, sopla sobre ellos y es imperativo. Y ahí yo creo que ellos recibieron la regeneración, fueron regenerados con su espíritu, nacieron de nuevo. Nacieron de nuevo, pero no recibieron todavía el bautismo. Y no es hasta Hechos 2, 1, 4 y siguientes, donde reciben la experiencia. Por eso se llama Pentecostal, porque era la fiesta una fiesta judía que era la fiesta del Pentecostés, y hace referencia a eso. Nada es casual, todo estaba planificado, porque en la fiesta de Pentecostés, en los tiempos de Jesús, Jerusalén se llenaba de gente de todos lados que iban a celebrar la fiesta de Pentecostés y a hacer mercadería. O sea, había mucha concentración de gente, entonces había posibilidad de hacer muchos negocios, poner muchas cosas a la venta, había mucho consumo. Y ese día es el día escogido para Jesús o Dios bautizar a los discípulos
con el Espíritu Santo y se genera un movimiento tremendo. Tenemos el primer discurso o mensaje de Pedro, que es un mensaje de salvación. 3.000 personas vienen al conocimiento de la verdad. En Hechos 3 tenemos la sanidad del ciego, del cojo, perdón, no era ciego, era cojo, el cojo de la puerta de la Hermosa, y Pedro nuevamente hablando, y 5.000 personas vienen ahí. En dos ocasiones hubo 8.000 personas que nacieron de nuevo. Y generalmente el texto no cuenta hombres y mujeres, o perdón, no cuenta solo mujeres y niños, cuenta hombres principalmente. O sea, había Exacto. multitud de gente. Pero Exacto. ¿qué fue lo que pasó? Ellos fueron llenos, todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y cuando tú lees el contexto, en su mayoría se entiende que eran lenguas de la tierra, porque había gente de muchos lugares, de muchas naciones, que escuchaban a los discípulos hablar las maravillas de Dios en su propio idioma. Esta fue una manifestación milagrosa extrema, diremos, o sea, Dios mismo armando todo esto. Sin embargo, sabemos y entendemos que al recibir el bautismo del Espíritu Santo, uno no necesariamente viene a hablar lenguas de la tierra, sino también lenguas celestiales. Y de eso habla Ujú. 1 Corintios capítulo 14, que me referí. Entonces, tenemos nuevo nacimiento con la regeneración del Espíritu, perdón de pecados, regeneración del Espíritu, bautismo del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, que es ser llenos de la plenitud del poder de Dios, con la evidencia de poder hablar en otras lenguas. Ahora, el hablar en otras lenguas primero es entonces señal de haber recibido el bautismo, pero también es nuestro lenguaje privado de oración para ser edificado. Amén. De eso está hablando 1 Corintios 14:2. Contigo, Jaimito. Luchito, estamos yendo bien, estamos de alguna manera siendo metódicos, no podemos evitarlo, siendo metódicos en la exposición de este tema. Puntualizar algunas cosas. La promesa del Padre es el bautismo en el Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo. Y obviamente tú lo has dicho bien, se arrastra desde más allá, pero es lo que está citado en Lucas 24 cuando Jesús habla de ser revestidos de poder. Y lo que has leído y explicado muy bien en Hechos 1, que es cuando el Señor les dice, van a recibir poder y el día de Pentecostés el Espíritu Santo bautiza por primera vez a los creyentes. Estoy de acuerdo contigo, Luchito, en que es una segunda experiencia después de la salvación. Estoy de acuerdo contigo. Incluso para ser didácticos, es siempre bueno ponerlo de esa forma, ¿no? Las personas se salvan. Y después de la salvación hay una segunda experiencia que tiene que ver con ser llenos del Espíritu Santo. ¿Hay algún relato en la Biblia, por ejemplo, cuando yo veo Hechos 10, en que yo no veo una diferencia en el tiempo en que nacen de nuevo y son bautizados? Por eso algún rato decía, para muchos puede significar una segunda experiencia, pero didácticamente hablando, lo plantearemos así, es una segunda experiencia. En Hechos 10, en la casa de Cornelio, cuando Pedro va a predicar, ahí no hay una diferenciación, digamos, ¿no? No hay una diferenciación, de repente escuchan y de repente todos empiezan a hablar en lenguas y ahí se produce al mismo tiempo el nuevo nacimiento y al mismo tiempo el bautismo en el Espíritu Santo. Pero por lo general es una segunda experiencia. Sí. Es lo mismo que pasa en Hechos 8, Luis. Cuando yo veo Hechos 8, yo veo que empieza a desatarse una persecución, ¿no? En los capítulos previos empieza a desatarse una persecución y están huyendo de Jerusalén muchos, ¿no? Los apóstoles se quedan en Jerusalén, pero muchos empiezan a irse de Jerusalén, a esparcir las buenas nuevas. Uno de los diáconos que fue nombrado en el capítulo 6 de nombre Esteban, va a Samaria, ¿no? Es muy interesante este relato de Hechos 8. Va a Samaria y él, cuando nosotros vemos la figura de Esteban en el Nuevo Testamento, nosotros vemos al único que la Biblia lo llama el evangelista, ¿no?
Perdón, no es Esteban, no es Esteban, me estoy equivocando, es Felipe, Felipe, estoy confundiendo nombres. En realidad estoy hablando de Felipe. Felipe va porque Esteban ha sido lapidado en el capítulo 7. Difícil que esté yendo a ningún lugar en ¿no? el capítulo 8. ¿No? Estoy hablando de Felipe. Al único que en la Biblia se lo llama el evangelista es Felipe, ¿no? En el capítulo 21 de Hechos, a Felipe se lo llama Felipe el evangelista, ¿no? Tenía dos hijas Eh, ¿Perdón? que tenía dos hijas que profetizaban, dicen, ¿no? Exacto, que tenía dos hijas que profetizaban, exacto. Eso es lo que relata Hechos 21. Pero en el capítulo 8 de Hechos vemos que Felipe, sale de Jerusalén y llega a Samaria y predica el Evangelio, ¿no? Predica el Evangelio. La Biblia nos dice, voy a leer este pasaje porque esto ministra la vida de las personas que necesitan conocer esta verdad, porque hay muchas personas, Luchito, que lo único que necesitan es recibir el bautismo en el Espíritu Santo y recibirlo por fe. Pero ¿cómo van a recibir si no conocen la verdad? Y la verdad es que Felipe dice, pero voy a leer Hechos 8 desde el verso 4. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, dice, ¿no? Qué lindo que el evangelista haga su trabajo, predicar a Cristo, ¿no? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Yo veo a un Felipe ungido, ¿no? Haciendo señales, ¿no? Haciendo milagros. Las señales que hacía. Y dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían esto dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. La unción del evangelista está operando en Samaria. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hay una historia, de un mago de Simón, me lo voy a saltar, pero cuando creyeron, voy a saltar al verso 12, dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Aquí hay algo muy interesante. El lenguaje bíblico, cuando creyeron, está haciendo referencia al nuevo nacimiento, ¿no? Porque en el lenguaje del Nuevo Testamento, esa expresión, cuando creyeron, está hablando del nuevo nacimiento y más si lo que está acompañando a esta experiencia del nuevo nacimiento es el bautismo. Dice, ¿cómo lo dice en el verso 12? Pero cuando creyeron a Felipe que les anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Luchito, veo personas salvándose en Samaria, Amén. ¿no? Creen, se bautizan, son salvos, han nacido de nuevo. El asunto que estas noticias llegan a Jerusalén. En Jerusalén están los apóstoles, ¿no? Que en este caso todavía siguen siendo los 12, los apóstoles del Cordero. Y se enteran que en Samaria también han recibido la palabra de Dios. Voy a leer el relato de la Biblia, ¿no? Eh, voy a leer el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, primera experiencia, recibir la palabra de Dios, nuevo nacimiento, enviaron allá a Pedro y a Juan, ¿no? Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Luchito, ¿por qué he querido leer Hechos 8, este relato? Porque aquí también de una forma muy nítida vemos las dos experiencias. Felipe, como evangelista, predica a Cristo en Samaria, haciendo señales y milagros. La gente cree y se bautiza, nace de nuevo. Pero la Biblia es clara en decir que todavía no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Cómo lo dice? Eh,
para que recibiesen, porque aún no había descendido, dice, sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Bueno, si han sido bautizados en el nombre de Jesús, hace referencia al bautismo en agua, han nacido de nuevo, han nacido de nuevo. Pero cuando los apóstoles en Jerusalén saben, se enteran de que en Samaria han recibido la palabra de Dios, mandan a Pedro y a Juan y ellos imparten el bautismo en el Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos. Dos experiencias distintas, ¿no? Ahora, Luchito, otra de las grandes, y es ahí donde yo quiero también escuchar cuál es tu respuesta, ¿no? Otra de las grandes preguntas que nacen con respecto a este tema es que, uno, que el bautismo del Espíritu Santo no es para todos, ¿no? No es para todos, es una de las interrogantes. Porque dicen, no todos hablaban en lenguas, hay muchas preguntas. Muchos creyentes, Luchito, en este momento que no han sido bautizados en el Espíritu Santo, deben estar experimentando algún tipo de frustración, como diciendo, pero yo todavía no hablo en lenguas. Todavía yo no he tenido esa segunda experiencia que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y los hermanos están hablando que para ser fortalecido, una de las formas de ser fortalecido es orar en lenguas. Pero, ¿por qué yo no tengo esa experiencia? De repente no es para mí. De repente el ser bautizados en el Espíritu Santo solamente es para algunas personas. Primera interrogante y que quiero saber tu respuesta, Luchito. Pero hay otra segunda interrogante, otra segunda duda, ¿no? Eh, no todos los que son bautizados en el Espíritu Santo hablan en lenguas. Nosotros, Luchito, como pentecostales, tú lo has dicho así, te tomo la palabra, como pentecostales, teniendo nuestras raíces en el pentecostalismo, creemos que las lenguas son una evidencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Hay dos interrogantes. Una, muchos creyentes dicen, esto no es para mí, el bautismo en Espíritu Santo no es para todos. Y la otra interrogante, ¿son las lenguas la evidencia que siempre acompaña el bautismo en el Espíritu Santo? Luchito, estoy formulando preguntas que siempre nos llegan a nosotros. ¿Qué tienes tú para decirnos acerca de estas dos cosas? Primero, ¿es para todos el bautismo? Segundo, la evidencia de que alguien es bautizado en el Espíritu Santo, ¿son las lenguas? Contigo, querido hermano. Ya, bien, para empezar, no nos estamos desviando del tema, pero estamos abarcando, ampliando el tema, lo cual Sí, pucha, me desafía un poco más porque no sé si vamos a quedar, que la próxima semana vamos a hablar, o la próxima semana vamos a hablar de lo que estábamos hablando, off the record, porque se ha abierto otra cosa, pero es sí. sumamente importante entender esto. Mira, a ver, respondiendo a la pregunta, es mi convicción fuerte, inclaudicable, innegociable, que todas las bendiciones del Señor en Cristo son para todos aquellos que creen en Cristo. Amén. Amén. Entonces, hace años atrás, voy a fundamentar mi punto de esta manera. Hace años atrás, un amado hermano que él es de Perú, él es peruano, estábamos hablando, interactuando sobre estas cosas y él me dice, pero tú eres pentecostal, ¿cómo te ves, no? Pentecostal, episcopal, reformado, o sea, de doctrina Carismático. reformada, perdón. Perdón. Otro día vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo te ves, no? Y yo le dije, no me gustan las etiquetas, porque etiquetarse es limitarse a veces. Yo soy esto. En inglés le llaman los bootcamps, ¿no? Los campamentos, ¿no? Yo soy del campamento tal, del campamento cual, ¿no? Y hablando de doctrina y de eclesiología, iglesia y todo lo demás, hay pues para todos los sabores y los gustos, ¿no? Sí. No, yo soy yo etiquetarme porque creo que eso limita mucho. Pero si tuviera que diferenciarme, ser más específico, obviamente soy pentecostal, soy
carismático en el sentido de que creo en la operación de los dones del Espíritu Santo y eso no me hace católico carismático, que eso es otra cosa, está relacionado a eso, pero en nuestro contexto de Bolivia, cuando uno dice carismático, no cree que es católico carismático. Yo no soy católico romano ni boliviano católico. Eh, Soy nacido de nuevo, prefiero decir que soy un hijo de Dios y que me esfuerzo en recibir, creer y manifestar todo aquello que la Biblia dice. Y si hay bautismo del Espíritu Santo de por medio con la evidencia de hablar en lenguas, creo en eso y dones también. Y creo también en prosperidad y en ser guiado por el Espíritu Santo y sanidad y todo lo demás. O sea, es el paquete completo. Entonces yo, en lógica semántica, en mis elucubraciones muy personales, yo digo que soy bíblico. O sea, yo quiero pensar que yo soy bíblico, más que pentecostal, no esto, yo soy bíblico, señor. O sea, lo que está en la palabra, bien entendida y bien interpretada. Ahora, cuando vemos al Espíritu Santo manifestándose en Hechos, capítulo 2, se sabe más adelante que todos los que estaban el día de Pentecostés orando, porque se entiende, no es que fue una reunión de oración, se entiende que desde que Jesús dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, o sea, la traducción es muy limitada a veces, pero en el idioma original da a entender que empiezan a orar inmediatamente después de esa instrucción de Jesús. O sea, son 11 días que están orando. Ahora, no voy a hacer la doctrina de los 11 días, ¿no ves? ¿Quieres recibir tú tienes que orar 11 días, hermano? Pedir la ocasión de tu trabajo y que Dios te ayude. Estamos en eso. A lo que voy es que había una seriedad capital en tomar al pie de la letra las instrucciones de Jesús. Ellos querían obedecer a Dios. Y si Jesús dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre, ellos no se van a ir hasta recibir la promesa del Padre. Ahora, dice, y fueron, verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Dice, todos. Ahora, esos todos eran 120 ese lugar, en ese momento. Eran 120. Ahora, después de eso se hace un gran zafarrancho, una conmoción en la ciudad. Fue algo tremendo. Y es más, estaban tan llenos del Espíritu Santo que algunos creían que estaban borrachos, porque estaban tan, con tanto fervor, estaban fuera de sí, si quieren decir eso. Eso yo sé que a los conservadores, no les gusta, pues no, los ofende, pero ¿qué es decoro, hermano? ¿Qué es decoro? Cuando la Biblia dice que Dios se ríe de sus enemigos en el cielo, el Señor se ríe de sus enemigos. O sea, ¿qué es decoro? Lo que yo pienso que es decoro, o sea, corbata gato y ¿cómo se dice? Smoking, o sea, terno smoking, eso es decoro, ¿qué es decoro? Porque ¿qué es lo que pasó? Empezaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La gente oía las maravillas de Dios en sus propios lenguajes, es una locura, y decían algunos, estos están llenos de mostos, están llenos de vino fermentado ya, el más fuerte. Y dice, no están llenos de mosto, dice Pedro, porque esta es la hora tercera, eso era 9 de la mañana, y esa hora pues no se estaban recogiendo de una farra, no era un horario para beber, uno ya estaría bebido a esa hora o ebrio. Pero dice, pero este es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel: en los posteriores días derramaré de mi espíritu, dice el Señor, sobre vuestros hijos y vuestras hijas, ¿no ve? Profetizarán, soñarán sueños, verán visiones y todo lo demás. Es el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo. Eso es lo que era. Y había una evidencia. Ahora, es interesante que dice que todos fueron llenos y hablaron en lenguas. Los 120 que estaban allí. Ahora, Pedro, después de eso, hecho el zafarrancho, empieza a predicar acerca de Jesús, en el contexto de toda la relación de Dios con Israel. Habla de David y todo lo demás. Y dice, verso 30 y, Hechos 2, verso 37, voy a leer Hechos 2, 37 y siguientes. Después del discurso de Pedro, la gente que estaba escuchando dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esto era
Esto era simbólico de reconocer la autoridad que había en el nombre de Jesús, el Cristo, que significa Jesús, el Mesías. Cristo es el equivalente en griego a la palabra Mesías, el Salvador, en el hebreo. Y el texto del Nuevo Testamento ha sido escrito en griego. Entonces, ¿qué dice Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre cuando dice el nombre es en la autoridad de Jesús, el Mesías. Eso significa que si tú te bautices en nombre en ese nombre, tú reconoces que Jesús es el Mesías. O sea, va más allá de chultín al agua, una formulita. Es entender, es recibir, es creer. Aleluya. Y luego dice, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor Dios nuestro llamare. Tú eres salvo, hermano, Dios te ha llamado, sigue, el don del Espíritu Santo para ti. Aleluya. Para todos, no hay una casta específica, un grupo especial, es para todos, está disponible para todos. El bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, que en mi concepto es la entrada a la plena manifestación de los 9 dones o operaciones del Espíritu Santo, demostraciones del poder sobrenatural de Dios, equipamientos impartidos por el Espíritu Santo que nos llevan a vivir una vida sobrenatural, es para todos. Ahora, para todo el que cree, si tú no crees en eso, no vamos a discutir. No, tú dices, no, yo no creo en esto, no creo en nada. No molestar siquiera. Pero por favor, no juzguen ni critiques lo que no sabes. Yo, Jaimito, a veces me entristezco mucho, porque no veo mucho YouTube. La verdad es que no veo tanto, o sea, veo bastante. Consumo YouTube en cuanto a noticias, sobre todo en este tiempo que nos toca vivir. Te consta eso cuando estabas visitándome aquí en Cocha, en la conferencia que tú no estábamos hablando de noticias y todo, pero no cualquier canal de YouTube que se dice cristiano y todo, pero sí he dado con algunos porque el algoritmo me rastrea, pues, y me pone ahí cosas y, bueno, ¿cómo hay gente que tan abiertamente predica, pero así, sin mayor desparpajo en contra de dones y bautismo del Espíritu Santo, pero así horroroso, mal entendiendo la palabra, mal interpretando la palabra? Por eso, no es una cuestión de hacer debate, pero si habría que hacerlo, yo me declaro bastante equipado por la palabra, gracias a Dios, porque lo he estudiado muchísimo, para entender eso, porque algo que me desafiaba a mí, hermano, y estaba en mi corazón en esto, es que yo no entendía muchas cosas. Cuando a mí me ministraron bautismo del Espíritu Santo un mes después de haber nacido nuevo hace muchos años, la persona que estaba ministrando era, levanta sus manos, gritaba, cree, recibe, y uno más, si por susto o por emoción, y recibimos. Pero nadie se sentó a abrir la palabra conmigo a explicar. Entonces yo tenía la experiencia del nuevo nacimiento, tenía la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, hablaba en otras lenguas, pero yo no podía explicarlas por la escritura. Entonces yo me di en los años a buscar entender esto para poder ministrar a otros. Y ahí fue donde ha habido entendimiento y hay mucha solidez en eso. Y no quiero ser autorreferencial porque no se trata de eso, pero hay evidencia en la Escritura. Es para todos el bautismo del Espíritu, como la salvación es para todos, como la sanidad es para todos. Ahora, como toda promesa del Señor reside en un acto de actuar en fe, o sea, en la verdad fundamental de que recibimos por la fe, actuamos por la fe, no recibimos por obras. Ahora, sí hay gente que dice así, pero hermano, yo he sido bien sincero, le he dicho, Señor, si tú quieres bautizarme, quiero orar en lengua si tú quieres, y no me ha dado. Ahora, hasta ahí, qué pena, digamos, ¿no? O sea, pero colocan esa experiencia frustrante, la colocan en su propia teología. Entonces, mis resoluciones, a veces Dios da, a veces Dios no da, eso no importa. Hermano, sí importa. Y si fuéramos a reducir nuestra cosmovisión, nuestra visión acerca de la doctrina de Dios
a reducirla solo en base a nuestras experiencias, nuestra teología sería una teología de la derrota muchas veces. No se trata de decirle al Señor, decirle, si tú quieres, dame. No, es decir, yo quiero y por la fe yo recibo, Señor. Y cuando se ore por mí, yo voy a abrir mi boca y tu Espíritu Santo me va a llenar. Y yo lo creo, Señor. Creo la promesa del Padre, voy a hacerlo, voy a recibir. Hay diferencia en la oración. Con todo, yo sé de testimonios de gente que ha estado 6 meses, 3 meses, semanas enteras orando para recibir. Hace años, cuando empezó esta renovación del bautismo del Espíritu Santo en el movimiento pentecostal de principios del siglo XX, en los años 1901, 2, 3, 4, en Azusa, en la calle de Azusa, y antes en el Instituto Bethel del hermano Charles Parham en Topeka, Kansas, porque estudié la historia, lo puedo decir así, la gente pues recibía, era una labor de parto recibir, o sea, había tan poco entendimiento de esto, era tan nuevo y la gente se ponía a orar semanas y meses, pero una vez que eran tocados y llenados, su vida cambiaba para siempre. Entonces, la respuesta a la primera pregunta, Gemito, es para todos, es para todos. Y si alguien, siendo para todos, no quiere recibir, Dios no va a entrar en conflicto con esa persona. Hermano mío, te bendigo, conforme tu fe se ha hecho, listo, nos vemos en el cielo. Para mí responde a un asunto que yo lo concibo como fundamental en lo que hace a vivir la vida cristiana aquí en la tierra. No podemos pretender vivir una vida victoriosa sin echar mano de las herramientas y las herramientas y las capacidades sobrenaturales que Dios pone a disposición de los creyentes para poder prevalecer en este mundo caído. Necesitamos un toque milagroso y la manifestación de milagros y la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las necesidades naturales, hermano, desafían las capacidades naturales. No podemos reducir la experiencia cristiana a un ejercicio intelectual, ni siquiera a un intento de un cambio de principios morales. No vean, era pecador, ahora me esfuerzo por hacerlo bueno y soy más buena persona y todo. Gloria a Dios por eso, pero el cristianismo no es solo ser más bonito, ya no mentir, ya no hablar malas palabras, ya no ir tras el pecado. Tiene que ver con eso, pero hay una manifestación sobrenatural. ¿Qué acaso Jesús nos dice? El que cree en mí, las obras que yo hago hará y también mayores? O sea, ¿dónde están las obras mayores, hermanos? La iglesia adolece de obras mayores. Ahora, esto tiene que ir acompañado con carácter cristiano, con el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, lo que fuera. Pero es para todos, si tú quieres. Listo. Entonces, primera respuesta, hermano, es para todos. La segunda, ¿qué le diría yo a una persona que dice, pero yo no he recibido? O sea, ¿tengo el Espíritu, no tengo el Espíritu? ¿He recibido el bautismo? No. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, es interesante porque en el texto del Nuevo Testamento, en la Reina Valera y en varias traducciones, porque lo he estudiado, cuando dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque hay veces que Pedro y Juan preguntan eso en Samaria, ¿no? Pablo pregunta eso a los discípulos de Efesios 19. ¿No? La Biblia habla de recibir el Espíritu Santo en el sentido de recibir el bautismo del Espíritu Santo, no la regeneración. Exacto. Y Jaime, hoy día amén. Y hoy día me has dado una clave, hermano, que yo la tenía, pero como que has agarrado tú el resaltador. Te bendigo, hermano. Has agarrado el resaltador y has trazado una línea recta, hermosa. Para explicar esto, cuando dice que creyeron las buenas nuevas del Evangelio, que creyeron las buenas nuevas, cuando dice creyeron, está hablando del nuevo nacimiento. Cuando dice recibir el Espíritu o recibir las buenas nuevas, es igual, es recibir el nuevo nacimiento. Pero cuando dice recibir el Espíritu, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, la recepción de la plenitud del Espíritu. Hermanos, no hay que caer en esas confusiones porque dice, entonces está diciendo que yo no recibo, porque hay gente pentecostal que tampoco lo entiende bien. Hay que entender eso también, tienen la experiencia pero no lo entienden. A mí me pasó. Y se quedan ahí, entonces dicen, no eres en lenguas, entonces no tienes el Espíritu Santo. Y eso ofende, eso lastima.
Y la gente lastimada busca responder en otra cosa, nos tratan de fanáticos y todo. No, hermano, nadie puede nacer de nuevo si no es por obra directa del Espíritu Santo y la palabra operando en la persona. Si tú has nacido de nuevo, tú eres habitación del Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo morando en ti 24/7. Eres templo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero puedes ser templo del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo en ti, haber sido regenerado por la impartición de la vida, de la misma vida de Dios, por la unión del Espíritu Santo con tu espíritu. El que se une al Señor en espíritu es con Él, y todavía no haber recibido la plenitud. Es verdad. Es verdad. Ahora, cuando tú recibes la plenitud, tú operas en dones del Espíritu Santo, tienes la capacidad de aumentar o multiplicar la operación de dones. Primero, no digo que es la única manera, porque hay testimonios de gente que no, que negaba el hablar en lenguas. John Alexander Dowie tenía un ministerio de sanidad portentoso, pero él negaba la evidencia del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. No las recibía, como dice otro historiador que me ministró mucho, me venció mucho, que es Curry Blake, tú lo sabes, Jaimito, estás familiarizado con esto. Él dice, lo que pasa con John Alexander Dowie es que él decía, si no se me ha ocurrido a mí, no es de Dios. O sea, él tenía un problema de ego, básicamente. O sea, si yo no lo he recibido, Dios no me lo ha revelado. Exacto, exacto, caballero. Si no me lo ha revelado, no debe ser de Dios. Y se oponía. En Zion City, en la ciudad que él abrió en los 1900 y tantos, ellos perseguían a los predicadores pentecostales. Decía, si usted es predicador, no necesitamos aquí, tenemos nuestros predicadores. A la entrada de la ciudad decía, Sion ya tiene sus predicadores. Y si usted es predicador pentecostal, fuera de aquí. Decía así. Los discriminaban. Y o sea, toda la humanidad salía ahí, la humanidad carnal, si quieres. Bueno, no nos desviemos. Segunda pregunta. ¿Qué pasa si yo no en lenguas, tengo el Espíritu, tienes al Espíritu? Puede ser que no hayas recibido el Espíritu, el bautismo del Espíritu Santo, sí, yo creo que sí, pero no soy tan tajante en eso, hermano. ¿Sabes por qué te digo? Porque en los últimos años he visto algunas personas con evidencia de la llenura del Espíritu en sus vidas, o sea, siendo controlados por el Espíritu Santo, inclusive operando en ciertas manifestaciones y dimensiones de poder que no daban en lenguas. Yo creo que llega un punto donde a veces el lugar y lenguas tiene que ver más con correcta información de la palabra y recibirlo por fe. Por eso es que no me hago mucho lío con esto. O sea, yo no quiero ser un pentecostal a ultranza que ralea a medio mundo, ni que me creo que porque oro en lengua soy mejor que otros. Para nada, hermanos. Y esas actitudes orgullosas son las que han ofendido a muchos amados hermanos conservadores. Sin embargo, el bautismo del Espíritu Santo para mí es el turbo del Señor en la salvación y la redención, hermano. Y si a mí me das a elegir entre tener un autito, un cacharrito, una petita, no tengo problema con la peta, ahorita no tengo ni peta, hermano, una Brasilia del 80, o agarrar un Jaguar que tiene motor turbo, yo quiero el turbo. Ambos están disponibles y eso no tiene que ver con que Dios me ame más o si soy más o menos. Y aquí llego a la necesidad de aclarar un verso que quisiera antes de pasarte, Jaimito, porque es importante entenderlo. Está en 1 Corintios capítulo 12, Perfecto. versículo 13. Porque cuando la gente de sesgo conservador, lo diremos así, leen algunas cosas o escuchan mejor algunas cosas, se ofenden y levantan a veces este verso. Y la idea no es crear polémica, pero más bien esclarecer dudas, ¿no? 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está hablando de la salvación. Ahora, uno dice, está diciendo que yo no soy bautizado. ¿Y dónde dice ahí? Sí, 1 Corintios 12:13 dice que por un mismo espíritu hemos sido bautizados en un cuerpo. Ahora, puede ser el bautismo por el Espíritu Santo, pero no es el bautismo del Espíritu Santo o en el Espíritu Santo. ¿Y cómo fundamento esto? La palabra bautizo viene de la palabra baptizo,
que significa sumergir totalmente, como cuando quieres teñir una ropa, tú quieres teñir una polera blanca, volverla negra, haces de anillina, sal, no sé qué, y haces tu preparado y luego pones totalmente, eso significa bautismo, bautizo o bautismo, baptizo es la palabra. Exacto. Entonces, este no está hablando del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de ser llenos, investidos del poder de Dios, la investidura de poder. Aquí está hablando que nosotros somos sumergidos a la iglesia como el cuerpo espiritual de Cristo, Amén. la iglesia, Amén. la iglesia. Sumergidos en el cuerpo. Exacto. Y eso es salvación. Cuando eres salvo, eres añadido a la iglesia. Te guste o no te gusta. Ay, yo no me congrego, no me gustan esto, pero soy salvo, es decir, el Señor. Ya eres iglesia, congrégate, hermano. Esto está hablando de la salvación, del momento de la salvación. Somos agregados, sumergidos, introducidos totalmente al cuerpo místico, se dice, del Señor Jesús aquí en la tierra, que es la iglesia. Pero no es el bautismo del Espíritu, porque el que bautiza con el Espíritu es Jesús. Mira, el Espíritu Santo te bautiza en Cristo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y Cristo te bautiza con y en el Espíritu Santo para que hables en otras lenguas y recibas el poder de Dios. Listo. Amén. Así que no nos hagamos problemas por lo demás. Amén. Creo que hablar en lenguas es una evidencia, pero no es el propósito del bautismo. Y ese es el punto. Es una evidencia, pero el propósito es recibir poder para ser testigos. Va mucho más allá de orar en lenguas, porque yo conozco gente que ora en la iglesia en lenguas y en la casa habla como el sargento Pimienta, ¿no? Con asteriscos, estrellas, caracolitos y serpientes, ¿me entienden, no? Malas palabras. Palabrotas. Hay cristianos así. He conocido cristianos así. Y eso está mal. Y hay gente que mira eso y juzga y dice, ah, pero es pentecostal, hermano. El bautismo del Espíritu no me hace más carnal. No me hace menos controlado. De hecho, me hace más controlado por el Espíritu Santo, si realmente llego a entender esto. Amén. Entonces, Jaimito, paso contigo, pero pucha, ya nos da un curso extensivo de esto. Es bueno, lo celebro e invito a los hermanos que si no han entendido algo, vayan más atrás, o sea, YouTube, los videos en Facebook, porque colocamos en formato de video, da para poder volver a algunos minutos atrás y volver a poder tomar nota, poder entender mejor. Estudiemos estos temas, son de vital importancia para este tiempo, cuando hablamos de fortalecernos en nuestro ser interior para afrontar los tiempos difíciles. Pero Jaimito, paso contigo, hermano querido. Vamos, estamos sobre hora y 10 minutos, hora y 15 creo Sí, ya, pero sí. bueno, lo que tengas para decir, para cerrar. Y mira, no sé si vamos a seguir, tenemos que decidir qué vamos a hacer en la próxima que grabamos, pero estuvo muy bueno. Qué lindo es Sí, hablar de esto, hermano. Escucha, dale. sí. Bien, bien, Luchito, estoy contento con el desarrollo. Ha sido inesperado ir por ese rumbo. Porque cuando empezamos a grabar decíamos, vamos a hablar de ser fortalecidos orando en lenguas. Y Luchito, creo que de alguna manera yo conduje nuestra charla hacia hablar de estas preguntas. ¿Por qué? Porque recién el miércoles estaba con unas hermanas, el miércoles almorzando con unas hermanas y mi hermana también, con otra hermana. Y de repente me decía, estaba yo hablando de que hay que orar en el Espíritu y me decía, yo todavía no soy bautizada, me decía una hermana, ¿no? Y mientras estábamos hablando de eso, yo decía, bueno, hablemos sobre estas preguntas que tienen, ¿no? Luchito, no tenemos mucho tiempo ya, hay que cerrar este programa, ¿no? Hay que cerrar y me gustaría a mí hacer la oración para cerrar, pero quiero hacer un comentario, ya no tanto de ir escarbando la escritura, sino hacer un comentario que a mí me inspira harto sobre el movimiento pentecostal. Tú citaste el Instituto Bíblico de Charles Parham, ¿no? Y cuando yo veo la historia de Charles Parham, por si acaso, William Seymour, que es el hombre que es usado por Dios en el avivamiento de Azusa, era un estudiante del Instituto Bíblico de Parham, ¿no?
Y es interesante porque ahí empieza a darse todo lo que es el movimiento pentecostal. A Parham lo llaman el padre de Pentecostés, a Charles Parham, el padre de Pentecostés. Y a William Seymour lo llaman el catalizador de Pentecostés. Catalizador, por si acaso, es algún reactivo que acelera una reacción química, ¿no? Es algo que acelera algo. Entonces, a Charles Parham lo llaman el padre de Pentecostés y a Seymour lo llaman el catalizador, es el que catapulta, por así decir, el pentecostalismo en la calle Azusa. Pero el comentario que quiero hacer es que estas personas, Luchito, cuando yo leo la historia de estas personas, de Charles, por ejemplo, Charles Parham, yo cuando leo la historia de Charles Parham veo que un día Charles Parham estaba dándoles un trabajo a sus estudiantes. Charles Parham todavía no había sido bautizado en el Espíritu Santo, ¿no? Pero les da un trabajo a sus estudiantes y el trabajo es que los estudiantes digan qué pasaba con el bautismo en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. ¿Qué sucedía? Ahora, estoy de acuerdo contigo, Luchito, en que no podemos ser tan secantes y dogmáticos en afirmar que la única evidencia de ser llenos del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Estoy de acuerdo contigo. Cuando veo la historia de Charles Finney, por ejemplo, y los gemidos que a veces, que alguna vez él manifestaba en sus propios libros que él escribe, se puso a orar con alguien y empezó a gemir. Charles Finney no oraba en lenguas, pero cuando yo veo la vida de Charles Finney, veo la evidencia de que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es posible, Luchito, que nosotros tengamos esa apertura, aunque en mi experiencia, Luchito, como en la tuya, yo lo voy a poner de esta manera. No sé qué sería de mí sin el recurso sobrenatural de orar en otras lenguas. Lo pongo de esa manera, Luis. Coincido De esa contigo. manera. Siento Mi vida entera, cuando yo era un cristiano derrotado, tomé una decisión doble. Mi decisión doble fue volverme a la palabra y ser lleno del Espíritu Santo cada día, porque yo ya era bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, cuando yo me pongo, hago retrospectiva en mi vida y digo, ¿qué sería de mí? Es una expresión muy fuerte. Luchito, yo no sé qué sería de mí si yo no tuviera el recurso sobrenatural de orar en otras lenguas, ¿no? Fue clave para levantarme, es clave para ministrar la palabra, es clave para mi día a día el orar en lenguas. Sin orar en lenguas, yo no sé qué sería, hermano. O sea, yo realmente considero que para mí esto es algo tan importante y quiero transmitir esto. Muchas personas piensan que porque no tienen la experiencia, entonces el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo no es para ellos. Mm, Y aquí se está haciendo algo que es un error garrafal. Se está bajando la palabra de Dios, las verdades de la palabra de Dios, se las está bajando al nivel de mi experiencia, de nuestra experiencia. Luchito, jamás deberíamos hacer doctrina de la experiencia. yo soy- Jamás la experiencia debería ser la base de nuestra doctrina. La única fuente de nuestra doctrina y de nuestras creencias es la Biblia. Y es esta la fuente de nuestras doctrinas. ¿Qué le pasó a Charles Parham y a todo ese grupo de hermanos, ese círculo de hermanos, incluyendo a William Seymour? Llegó un momento en que ellos no eran bautizados en el Espíritu Santo. Pero cuando los estudiantes de Parham le llevaron sus trabajos hechos al día siguiente, no sé cuánto tiempo pasó, hicieron su trabajo, los estudiantes de Charles Parham, hicieron su trabajo y todos habían llegado a una conclusión, todos habían llegado a una conclusión. Los que eran bautizados en el Espíritu Santo en el libro de los Hechos hablaron en lenguas. Esa es la ah, conclusión de sus estudiantes, ¿no? ujú. Cuando Charles Parham recibe el trabajo de sus estudiantes, él mismo es desafiado. Y una de las cosas que yo valoro en estos hombres de Dios, Parham, Seymour, lo que yo valoro es que ellos no bajaron las verdades de la Biblia al nivel de su experiencia, sino que creyeron en la palabra, aunque no tenían todavía la experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo, creyeron la palabra. Charles Parham creyó en el bautismo en el Espíritu Santo antes de ser bautizado. Él no bajó su doctrina al nivel de su experiencia, sino que más adelante hizo exactamente lo contrario.
Él recibió el bautismo en el Espíritu Santo y elevó, al hacer eso, al recibir por fe el bautismo en el Espíritu Santo, elevó su experiencia al nivel de la palabra de Dios. Y Jaimito, con esa idea, yo quiero terminar animando a nuestros hermanos. Ha tomado este rumbo nuestra charla. Estamos hablando de cómo recibir el Espíritu Santo, porque de alguna manera hemos tenido esa dirección. Hermano, hermana, no te bases en tu experiencia. aleluya. Si tú todavía no eres bautizado en el Espíritu Santo, haz lo que han hecho estos grandes hombres de Dios. Antes de tener la experiencia, tienes que creer. El Espíritu Santo, perdón, el bautismo en el Espíritu Santo, igual que la salvación, se los recibe por fe. Tú has Amén. sido salvo por fe, has recibido la salvación por fe. El bautismo en el Espíritu Santo también lo recibes por fe, ¿no? No tienes que esperar los 11 días, no tienes que hacer nada, tienes que recibirlo. Es tuyo, te ha dado. La Biblia la llama la promesa del Padre. Y créeme que el Padre no hace acepción de personas con sus hijos. Es Amén. para todos, es para ti. Y obviamente, Luchito, nos queda todavía material pendiente. Todavía nos queda materia pendiente de retomar nuestro tema de cómo ser fortalecidos y seguramente vamos a tener que vamos a ponernos de acuerdo cómo lo vamos a desarrollar en nuestro próximo programa. Sí, sí. ¿Te parece si cerramos nuestro programa de ahora, Luchito, o quieres añadir algo? Una cosita más, un minutito, hablando de eso de Charles Parham y todo, bien lo has dicho, o sea, la tarea que dio era cuál era la evidencia o cuál era la señal de haber recibido el bautismo, esa era la tarea. Y era que, bueno, porque la Biblia son dos en realidad, una es que hablaban en lenguas y profetizaban, porque en algún momento iban profetizan, ¿no? Exacto. Eran 34 alumnos, me parece. Yo a veces tengo Algo problemas así. con las cifras. Te dije hace rato, las hijas de Felipe no eran dos, sino eran cuatro, ya lo he revisado, por si acaso nadie se haga problemas por eso. Hermano, no ha leído, ha dicho mal. Cuatro, Felipe y las cuatro profetizaban. Mejor, ¿no? Eran cuatro, no dos. Pero Charles Parham creo que eran 34 sus informes y los 34 informes de los alumnos coincidían en lo mismo. Ahí fue donde una de las alumnas, como tú bien dijiste, se llamaba Agnes Osman, pidió ser ministrada en el bautismo del Espíritu Santo. Se pasó adelante y le dijo, hermano, Parham, ore por mí. Y Parham al principio no quiso. Y le dijo, pero yo mismo no oro en lenguas. Le dijo así, yo mismo no oro en lenguas, muy sincero. Estaban descubriendo, Dios usó este episodio para restaurar la verdad bíblica del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo pentecostal, si quieres. Esa es una obra de Dios. Y lo digo con todo cariño a los hermanitos conservadores que nos tratan de herejes. Cuidado, cuidado, cuidado. Esta es obra de Dios. Aleluya. Pero bueno, y la hermana Agnes Osman agarra y dice, pero yo creo, hermano, o sea, usted no ora en lenguas, lo entiendo, dice, pero yo creo que si usted ora por mí, yo voy a Exacto. recibir. Este Exacto. es el punto de fe. Ese es la mecha. Él no tenía el bautismo y él estaba viendo su propia limitación humana, por así decirlo, en un momento, Charles Parham. Pero la mujer trasciende. Agnes Osman dice, está bien, hermano, pero yo creo que si usted ora, el Señor me va a bautizar. Entonces, Aleluya. Parham ora y ella recibe. Ahora, en esa restauración de esos tiempos, el bautismo del Espíritu Santo muchas veces se manifestaba con la capacidad de hablar idiomas de la tierra sin haberlos aprendido formalmente. Exacto. Agnes Osman tenía llamado a misionera a Suecia. Se estaba preparando para ir a Suecia y empezó a hablar en sueco Wow. perfectamente. Gloria a Dios. Así fue. Y al poco tiempo Charles Parham también recibió. Gloria a Dios, es por la fe, Jaimito, como tú lo has dicho, hermanos. Y hermanos, es cuestión de animarse. Vamos a profundizar más, que tal vez creo en este estudio, en esta charla, pero todo lo que recibimos de Dios lo recibimos por la fe. Y fe viene por oír la palabra de Dios. Así que fe te ha sido impartida mientras has estado escuchándonos. Jaimito, ahora sí, hermano, con las disculpas del caso, adelante, hermano, oraremos y bendeciremos a los hermanos que nos siguen. Amén.
Amén, amén. Hay todavía muchas cosas que se quedan en el tintero, pero estoy contento de haber tocado este tema en la forma en que lo hemos hecho ahora, porque sé, Luchito, que hay muchas personas que tienen estas dudas y que necesitan tener la claridad bíblica para poder recibir por fe lo que les pertenece, lo que Dios les ha dado. Amén. Oremos en ese sentido y le daremos gracias a Dios. Padre Celestial, estamos agradecidos una vez más con mi hermano Luis, Dios, de haber tenido este tiempo en el que realmente nosotros hemos fluido. Padre amado, alguna vez yo escuché alguna definición secular sobre el fluir y decían que el fluir es disfrutar las cosas. Y Padre, yo te agradezco porque con mi hermano Luis disfrutamos de fluir en estas verdades de la palabra. Disfrutamos de tener esta charla, disfrutamos de poder incluso con cierta euforia transmitir estas verdades bíblicas que a veces, Señor, se las ha puesto en la mesa de debate. Muchas veces los creyentes están debatiendo estas cosas, pero el solo debatir las verdades bíblicas a veces los lleva a los creyentes a dudar, los lleva a los creyentes a un plano natural. Mm. Dios, tú eres un Dios sobrenatural. Tú has planeado nuestra redención no solamente en el nuevo nacimiento, en el sentido de ser hechos nuevos en nuestro espíritu, nacer de nuevo en nuestro espíritu, sino que tú, Padre, has planeado nuestra redención también para que cada creyente sea revestido de poder con el bautismo en el Espíritu Santo. Dios Todopoderoso, mis hermanos y hermanas que están escuchando y que tal vez no han sido bautizados todavía en el Espíritu Santo, te pido porque tú alumbres su entendimiento con estas verdades. El bautismo en el Espíritu Santo se recibe por fe y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Padre, Amén. te pido que tú reveles y alumbres el entendimiento de mis hermanos. Te pido espíritu de sabiduría y de revelación. Estamos hablando de ser fortalecidos. Estamos hablando de los tiempos difíciles que les toca pasar a los creyentes. Y Padre, si estamos hablando de eso, queremos transmitir a nuestros hermanos este recurso sobrenatural, un recurso sobrenatural que nos permite, Señor, operar en la unción, operar en el poder de Dios. Yo te pido, Padre, que reveles esta verdad, que traigas esa luz a la vida de mis hermanos y de mis hermanas, para que todos los hermanos que están escuchando sepan que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos. Y Mm. también, Padre, hago una oración por mis hermanos que alguna vez han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero que no han practicado el orar en lenguas diariamente. Te Amén. pido, Padre, que todo hermano que alguna vez ha tenido la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, le reveles, le traigas luz a su entendimiento de que esto es algo continuo. El ser fortalecidos en nuestro hombre interior significa que yo cada día soy lleno del Espíritu Santo. Que mi Amén. hermano y mi hermana que están escuchando tienen que ser llenos cada día. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo, no es una sola experiencia en nuestra vida, sino es una experiencia continua. Una experiencia continua en la que cada día nosotros somos llenos en el Espíritu Santo y en la que creemos en una unción fresca para cada día de nuestras vidas. Padre, te pido para mis hermanos que no son bautizados, que alumbres estas verdades. Y para mis hermanos que son bautizados en el Espíritu Santo, te pido que tú alumbres su entendimiento para que ellos busquen ser llenos del Espíritu Santo cada día de sus vidas. Padre, te pido sabiduría, te pido Oh, tu gracia para Luis y para mí, para que podamos seguir desarrollando este tema en nuestras próximas conversaciones, en nuestras próximas charlas de café con Biblia. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por ese don del Espíritu Santo. Gracias porque, Señor, no sabemos qué sería de nosotros. Personalmente, yo no sé qué sería de mí si yo no tuviera el recurso sobrenatural de orar en el Espíritu, de orar en otras lenguas. Gracias, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Amito. Gloria a Dios. Estamos muy contentos, hermanos. Y siempre les pido que compartan con otras personas los enlaces de
Estamos en nuestras cuentas en Facebook, estamos en Palabra Oportuna, en el canal de YouTube, estamos en Spotify. Pueden buscar charlas de café con Biblia en Spotify. Les va a salir los podcasts de todos Amén. los programas conforme vamos haciendo. No tienen costo, pueden bajar como audio. Hay muchas maneras de bendecir a la gente y llegar a otros. Así que ese es nuestro corazón. Ayúdenos a crecer y sobre todo, quédense con esta situación, con esta verdad que a mí me ha cambiado la vida. Nuestra experiencia no puede conformar el nivel de estilo de vida que tenemos y queremos alcanzar en Dios. Nuestro estilo de Amén. vida es conformar, o sea, la manifestación de la bondad de Dios viene en virtud de qué es lo que Dios dice en su palabra. Y si Amén. nuestro estilo de vida no se conforma, no está alineado a la palabra, nuestro estilo de vida tiene que ser transformado por la renovación del entendimiento para manifestar las verdades de la palabra de Dios. Jaimito, que Dios te bendiga mucho y estaremos en contacto. Hasta pronto. Dios les bendiga, hermanos. Dios te bendiga, Jaimito. Amén. Un saludo a todos nuestros hermanos. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Que Dios te bendiga, Luchito. Hasta pronto. Gloria a Dios. Chao, chao.